Tribuna el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, Presidenta. Con su venia. A la orden. Compañeros y compañeras senadoras, la evasión y la elusión del pago de impuestos ha sido una de las problemáticas más grandes de nuestro país, dado que reduce el potencial de recaudación, lo que provoca, por supuesto, pérdidas y desigualdades entre los contribuyentes. Más allá de una obligación que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, acerca de que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, tanto de la Federación como de los estados y los municipios. Más allá de eso, creo que todos los mexicanos estamos comprometidos en contribuir a ese gasto, no como una obligación, sino como un principio moral que tenemos, porque sabemos que al hacerlo estamos contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de cada uno de nuestros seres queridos. Sin embargo, la organización y la distribución de la riqueza depende de una adecuada recaudación de los impuestos y que los mismos sean debidamente asignados y distribuidos. Es innegable para todos nosotros que nuestro país vive una realidad sumamente complicada, en donde todos los días surgen empresas que emiten facturas falsas con la finalidad de evadir sus responsabilidades y sus obligaciones fiscales, y que eso termina creando un hueco, un boquete enorme en las finanzas de nuestro país. Eso es innegable por cada uno de nosotros. Con la aprobación de este dictamen, que fue analizado y elaborado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, se da un mayor margen de actuación a las autoridades fiscales, pero también a las penales, para inhibir estas conductas que he mencionado de emisión de facturas falsas. Esta propuesta pretende que en materia fiscal, como comentaba ahorita el senador Miguel Ángel Mancera, que en materia fiscal sean sancionados como miembros de delincuencia organizada aquellos que cometan el delito de contrabando y sus equiparables, también que realicen defraudación fiscal en todas sus modalidades, con una limitante que es que supere los 7.8 millones de pesos, y también aquellos que expidan o enajenen comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o simuladas. El dictamen efectivamente considera como una amenaza a la seguridad nacional los tipos penales que he mencionado, pero eso se traduce en una protección de los intereses de la nación y, por tanto, dentro de los alcances del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, por lo que sería procedente la prisión preventiva oficiosa. Además, esta reforma incrementa la sanción impuesta a quienes expidan, enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas, para quedar en una sanción de 5 a 8 años de prisión. Eso es lo que establece el dictamen, y ahí quisiera abrir un paréntesis para mencionar que ahí el Partido Verde presentará una reserva para modificar esa penalidad y que quede, en lugar de 5 a 8 años, de 2 a 9 años. Y además se incluyen, conforme viene el dictamen, como delincuentes a las personas que publiquen anuncios para la adquisición de facturas falsas o actos simulados. Quisiera comentarles, compañeros, que el Partido Verde en lo general está a favor de este dictamen, sin que sea óbice a que presentaremos la reserva que ya mencioné. Pero también quisiera mencionarles y traer a relieve algo que es una realidad en nuestro país. Así como es una realidad que existen empresas que facturan acciones o actos simulados, también es una realidad que el sistema fiscal mexicano es uno de los más complejos del mundo. Basta analizar la legislación que existe en la materia. Está el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de todos los impuestos, el reglamento de todos esos, aparte está la miscelánea fiscal.
Esa es una realidad que no podemos también obviar. ¿Qué genera esa complejidad en el sistema fiscal mexicano? Pues que poca gente, aún los que son especialistas, aún los que son abogados fiscalistas o los que son contadores, pocos de ellos conocen todas las variables que existen en la ley. Son legislaciones sumamente complejas que también se han ido adecuando así o se han ido confeccionando debido a la evasión y a la elusión fiscal, porque siempre ha habido quien trata de darle la vuelta para evadir el pago de sus contribuciones. Pero esa complejidad, por supuesto que recae en el ciudadano que mencionaba ahorita el senador Mancera, el ciudadano de a pie, que a veces él está enfocado en su negocio, él lo que quiere es que su negocio venda más, que su empresa crezca. Entonces, no podemos obviar esa complejidad del sistema del sistema fiscal mexicano. Eso es una realidad. Basta ver las agendas fiscales de qué tamaño son, prácticamente te las venden con una faja para que no te vayas a herniar del tamaño tan grande que tienen es sumamente complejo. Entonces, yo creo, por eso nosotros apoyamos este dictamen en lo general, que a través de la protección y fortalecimiento de las instituciones hacendarias vamos a lograr una recaudación efectiva en México, una recaudación que permitirá al gobierno tener mayores recursos e impulsar la economía y así el desarrollo también social de nuestro país. El fisco debe ser protegido al ser el principal recaudador de los recursos económicos para el desarrollo de la nación. Por ello es importante que las autoridades tengan nuevas herramientas que permitan detectar simulación y evasión fiscal con sanciones ejemplares que inhiban estas prácticas ilícitas, o bien considerar criterios de oportunidad que permitan capturar a quienes atacan a las arcas del Estado. En el Partido Verde, como he dicho, estamos a favor de generar mecanismos para detectar, imputar y desarticular el dominio de bienes adquiridos derivado de la actividad ilícita, pero sobre todo que la legislación fiscal se aplique a todos en beneficio del desarrollo nacional. Otra cosa, y con esa concluyo, que también tenemos que tener presente es que quien tiene en materia fiscal la exclusividad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona reciba las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, primero va a llevar a cabo un procedimiento administrativo en donde se va a determinar y se va a detectar si efectivamente se produjeron estas facturas o no, y posteriormente la Secretaría presentaría entonces sí ya al Ministerio Público la denuncia por actos que durante ese procedimiento administrativo la autoridad consideró que pueden ser constitutivos de un delito. Es decir, tampoco va a ser tan fácil que se presenten esas denuncias. Entonces, manifestamos en el Partido Verde Ecologista de México nuestro voto a favor en lo general del dictamen y, como he mencionado, presentaremos la reserva respecto a la penalidad que señala. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Gracias, senador Zamora.